Facebook, en YouTube. Ya está grabando, ¿no? Bien, buenas tardes. Hoy día, en la tarde de este día, ¿no es cierto?, damos la segunda actividad, ¿no es cierto?, dentro del ciclo Pensar, Investigar y Diseñar, ¿no es cierto?, del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. En esta ocasión, en este horario, hemos coordinado, ¿no es cierto?, con la coordinación de creación, ¿no es cierto?, del departamento, la realización de este microprograma, ¿no es cierto?, Aforo Biblioteca, que ya tiene también varias versiones, con una temática que pondrá el académico Leonardo Soto, quien es profesor también del Departamento de Diseño y además un artista renombrado, ¿no es cierto?, con una trayectoria muy, muy interesante. Y que también en su formación, ¿no es cierto?, como diseñador y en su desempeño profesional, ¿no es cierto?, ha logrado cruzar estas fronteras, ¿no es cierto?, de arte y diseño. La charla de hoy día, ¿no es cierto?, se denomina Investigación y Curatoría en Arte y Diseño, y como dije, ¿no es cierto?, está auspiciado por patrocinado, diría yo, por el Aforo Biblioteca FAU, ¿no es cierto?, que es un microprograma que ya tiene una trayectoria bastante importante. Mauricio. Sí, quería agradecer a los participantes en esta segunda charla. La primera estuvo en la mañana muy interesante con Roberto. Y le doy el pase a Iván Méndez, que está a cargo del área de la creación de nuestro departamento. Gracias, Mauricio, Juan Carlos, y también, por supuesto, Leonardo. Brevemente comentar que este es un microprograma que se incorpora a este mes del diseño convocado por el Departamento de Diseño de la Facultad de nuestra universidad, que es un microprograma que está en una cuarta versión. Es una versión nacional, prontamente esperamos que sea también internacional, aprovechando esta conexión remota. Y rápidamente pasamos a nuestro invitado. Es como la segunda parte, ¿no, Leonardo? Nosotros tuvimos una primera vuelta, un primer tiempo, un primer timing, que se llamó, y que tuvo bastante comentarios, el cruce disciplinar entre plástica, digamos, arte y diseño. Y en esta ocasión te hemos invitado a conversar a partir de tu obra, tu proceso creativo, que se vincula indisolublemente a lo que podemos llamar este trabajo colaborativo, interdisciplinar, y en muchos casos transdisciplinar. Y tú estableciste una mirada de la transcreación, o sea, del cruce disciplinar hemos circulado hasta esa transcreación a partir de tu propia formación, ¿no? Diseñador, gráfico, magíster en artes visuales en nuestra universidad, estudios de dibujo y máster en la Universidad de Granada, y hasta donde yo sé, candidato a doctor también por la misma universidad en Historia del Arte. Entonces hay una plataforma conceptual y metodológica bastante potente que permite especular respecto de estos temas que estamos convocando. La primera gente que ya nos vio en la conversación de hace 2-3 meses atrás, ¿cierto?, en plena pandemia, en el periodo más duro, y ahora esperando salir un poco de esta pandemia, hay dos temas que convocan esta segunda conversación. Uno que tiene que ver con lo transdisciplinar y otro que tiene que ver con la gestión y capacidad curatorial de un artista de regiones. Porque quien coordina esta programación de microprograma, también yo soy de regiones. Entonces hay dos miradas que son fuera de la urbe, entre comillas. Entonces en ese contexto quiero que partamos en lo posible por razonar y especular y hacer metodología proyectual de tu trabajo como artista local, pero también con un enfoque global. Sí, bien. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta conversación, más que charla, lo denominaría yo, ¿no? Sí, lo que estaba afirmando, la verdad es que es una de las características de mi trabajo, o sea, esta cuestión de plantearse cualquier asunto desde un punto de vista, tal vez llamarlo periférico, para lo que hablan desde un centro de donde se emiten todos los intereses y los contenidos normalmente, que en nuestro país sabemos que está bastante centralizado, ¿ya? Entonces yo
básicamente lo llamo así, desde un lado periférico, me sitúo desde la periferia, aunque claro, es una periferia bastante cómoda, ¿no? En mi caso, la región de O'Higgins, bastante cercana también, ¿ya? Entonces, claro, una periferia, pero tal vez no es tan periferia como podría ser una región mucho más extrema de nuestro país. Ahora, en ese sentido, claro, por supuesto, hay una búsqueda permanente, sobre todo lo que tiene que ver la mirada al interior del territorio. A mí eso es una de las cosas que más me interesa. El cómo me sitúo yo como creador, como persona de esta contemporaneidad frente a un territorio, el cómo habitamos un territorio, ¿ya? Y de ahí nacen muchas de las obras, muchas de las propuestas que he llevado a cabo, ya sea financiadas con fondos públicos o como parte de una investigación, porque obviamente para crear uno siempre está investigando, uno siempre está creando, uno se está nutriendo de textos y la mirada al territorio, como te decía. Y claro, la mirada al territorio involucra no solamente esta cosa bucólica con la cual uno antes interpretaba la creación artística del representar la belleza de un supuesto lugar, sino que también hacerse cargo de alguna forma de todas sus problemáticas, ¿ya? De todas las tensiones que hay en un territorio, ¿ya? La vez pasada hablamos, claro, de otros proyectos, de algunos de ellos, pero ahora esta vez a lo mejor me quisiera centrar en uno que está, donde hay fenómenos que se llevaron a cabo su representación mediante la reflexión, eh, llamarla artística visual, ¿no? Claro, en ese caso, cierto, la idea es que hoy día tratar de indagar este proceso de investigación y también de resolución, de generación de conocimiento nuevo, o sea, el tema de la inmigración, el tema del éxodo, el tema de la huida, el tema de que es tan fuerte, que provoca mucho eco en nuestro país, pero también provoca mucho eco en otros artistas, ¿no? Por ejemplo, este maravilloso artista chino Ai Weiwei, la propia Ito Steyer, que son artistas globales, pero también con una mirada local, muy similar a tu obra, y es una comparación absolutamente justificada. De ese punto de vista, yo ya he conocido tu obra desde el punto de vista exhibitivo, pero a nivel de formulación de la misma, ¿en qué momento tú te encuentras con el eje dramático como narración, ni siquiera como imagen, como narración para montar por tu propia cuenta? Porque tú haces la curatoría, tú haces el montaje, me imagino que también coordinas el catálogo. O circo pobre. Claro, pero un circo pobre potente. Sí, por supuesto, mira, ¿en qué momento? Es importante el momento. Yo creo que el momento también determina el carácter de una obra, ¿ya? Entonces, para mí el momento básico, más allá de los dramas, que hay que visibilizarlos, por supuesto, a mí me interesa lo que hay detrás de la cotidianidad. Esta cosa que normalmente pasamos por encima de ella y no la vemos, ¿ya? Entonces, no sé, como persona habitante de un territorio, me fui dando cuenta que aquí en la región de O'Higgins cada vez más veíamos gente distinta de lo usual, ¿ya? De nuestro paisaje humano habitual, y se notaba rasgos, tonos de piel, vestimentas, costumbres, acentos que a veces escuchaba, entonces uno decía, ya, aquí está empezando a pasar algo. Y claro, te empiezas a relacionar con esas personas de diferente modo y algunos de ellos empiezan a ser tus amigos, qué sé yo, son parte de tu círculo más cercano. Entonces uno dice, bueno, aquí está pasando algo y tengo que hacer algo con esto, ¿ya? Y sobre todo porque eh, hace un par de años atrás empezó a haber un cuestionamiento sobre todo este asunto, ¿no? Empezó a ser fuertemente cuestionado en los noticiarios, qué sé yo, todavía no pasaban las cosas las atrocidades que han pasado ahora, por ejemplo, lo del norte, esto de estar ahí, no sé, echando la culpa de todo a una gente que está viniendo afuera en precarias condiciones. Eh, pero hace un par de años, claro, empezaban a haber noticiarios, se le empezaba a vincular con aspectos negativos. Y eso
me prendió como las luces, por así decirlo, porque en mi experiencia personal también, yo he sido inmigrante. He vivido casi 10 años en España, o incluso por ahí andarán, en distintas épocas y situaciones. Entonces, a mí allí siempre me trataron muy bien, siempre me abrieron las puertas, siempre se me respetó como persona, y se me facilitaban las cosas de una manera que a veces sentía hasta un poquito de vergüenza, ¿ya? Entonces yo dije, no, aquí yo que tengo que devolver la mano con esta gente, tengo que hacerlos visibles. Y de ahí nace el nombre de un proyecto que comencé a ejecutar, ¿ya? Mediante los recursos que tengo más a la mano, que son parte de la creación artística, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si quieres comentar algo. No, lo que pasa es que yo te preguntaba por el eje temático, pero también ese eje temático, pues, en esta oportunidad también podemos mostrar un par de imágenes, me imagino, para compartir, para que ¿Sí? la gente que está... ¿Quieres que comparta ya algo? Claro, sí, para que quede más o menos claro de qué estamos hablando. Vale, mira, aquí voy a mostrar el catálogo de esa muestra, que es un conjunto de obras. Yo creo que en el catálogo queda bastante claro. Esta es una Sí. síntesis, la portada, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están los textos del catálogo, un texto de la Carolina Ebel, otro mío. Y aquí empezamos con los retratos. Este proyecto consistió en 20 retratos de inmigrantes, ¿ya? Eh, de diferentes nacionalidades que estaban viviendo en la región de O'Higgins. Ese era un requisito, ¿ya? Y que no fueran menores de edad, por supuesto, para no tener problemas con representar, ¿ya? Entonces son óleos sobre tela y telas de un tamaño bastante considerable, de 97 por 130 centímetros. Entonces, la operación aquí era obviamente el cambio de escala, ¿ya? O sea, normalmente estamos acostumbrados a ver las personas, tamaño pequeñito, antiguamente las fotos carnet, la foto del documento de identidad, fotos de pasaporte, pero ver una foto, ver una representación, ver un retrato de una escala más grande, a uno normalmente lo sorprende. Entonces, de allí, y llevarlo a pintura, cuando la pintura del retrato tiene su historia propia en sí. La historia de la pintura de retrato es la historia del poder, ¿ya? Entonces, asociar este tipo de representación con la representación del poder era tensionar el juego de la representación en sí, ¿ya? Actual, con lo antiguo, para poner en valor la representación de estas personas que normalmente no vemos o las vemos en la calle y no sabemos o no nos damos cuenta que están ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un hombre que vive en Rancagua, que tiene un café, no voy a dar nombres por ahora, pero él es belga, por ejemplo, ¿ya? Se ha hecho muy conocido, qué sé yo. Ella es una mujer que es brasileña, ¿ya? Está vinculado a una iglesia. Entonces, así uno va vinculándose con la gente, va creando lazos, ¿ya? Entonces, este proyecto trató de eso, en general. Trató de hacer visible a esta gente que no vemos, o que si las vemos no nos relacionamos con ella. Entonces, quise que la materialidad hablara por sí misma, ¿ya? La pintura hablara por sí misma, porque claro, uno podría decir, ¿cuál es la diferencia entre hacer este proyecto con fotografía y pintura? Yo creo que es lo primero que a lo mejor uno se preguntaría, incluso un evaluador de proyectos se preguntaría eso, lo primero, ¿ya? Y la gran diferencia está en que el ejercicio de la pintura vuelve único aquello que es repetible. Barthes decía que en el libro está la serie de la República Técnica de los objetos, él acudía mucho a este concepto de lo repetible que es las cosas a partir de la fotografía. Este es como recorrer un camino inverso, Iván. Y por eso me interesó, porque la fotografía, si bien yo uso en mi trabajo referentes fotográficos, porque
para crear, tengo que tomar una serie de fotografías, una sesión, qué sé yo, y de ahí, a partir de ahí construyo un referente, ¿ya? Con el cual uso después la pintura para representar. Al final es la pintura la que traduce, ¿ya? Cada uno de esos rasgos. Entonces, la pintura en sí no puede ser otra vez reproducida, es única. Entonces vuelve a ser único esta persona que ya había sido reproducida. Entonces ahí hay una especie de juego como tautológico, ¿ya? Con respecto a la imagen y el referente, que a mí me interesaba mucho trabajar. Disculpa, Leonardo, y en ese campo más bien tautológico de la búsqueda, de la persistencia de la búsqueda, del hallazgo, ¿en qué momento tú vinculas una estrategia que es básica en el campo del diseño, que estamos en la facultad que nos acoge, que tiene que ver con esa línea proyectual? Aquí, evidentemente, que estamos en un trabajo que tiene un carácter proyectual, pero que tiene una textura, un orillar, no sé si distinto, pero que tiene otro énfasis. ¿Cómo lo abordas y cómo lo resuelves? Sí, bueno, de hecho, tú has mencionado algo que es bastante, por así decirlo, como álgido, porque es como parte de una frontera, ¿no? Una frontera que a veces también está en cierto círculo, no gusta traspasar, ¿ya? Esto, hasta aquí llega el diseño y allá empieza el arte, o acá empieza el arte y allí empieza el diseño. Yo creo que hoy en día son tiempos a veces un poco difusos en muchas áreas, ¿ya? Y si bien a lo mejor hace 30, 40 o 50 años las cosas estaban un poco más claras que ahora, porque a lo mejor había una especie de no sé si autocensura, pero autorrestricción, ¿ya? Creo que hoy en día las fronteras están más difusas en cierto sentido, y en mi caso, ¿ya? Claramente para llevar a cabo un proyecto como este hay que pensar desde ese punto de vista, desde el proyectual, ¿ya? Uno dice, ya tengo que hacer tanta cantidad de cuadros, entonces hay que enfrentarlo de una forma que es, por lo menos a mí el diseño me ha ayudado y es la base para esto, ¿ya? Porque si no lo hubiera hecho desde el punto de vista de un diseñador, por ejemplo, solamente artístico, a lo mejor la deriva, ¿ya? La deriva, porque ahí hay otro concepto detrás que es bastante también potente, la deriva hubiera sido mayor y, y lo que pasa es que se llena de incertidumbre un proyecto que para mí la incertidumbre iba por otro lado, no iba por el lado de la ejecución proyectual de un conjunto de obras, sino que para mí la incertidumbre está en el particular, en la mancha, en cómo manejo lo que llamaban los griegos la tecné, ¿ya? Entonces, ese es lo que a mí me interesaba, ¿ya? Desde ese punto de vista, manejar el proyecto como proyecto, ya con todos sus pasos, con lo que era la detección del problema, la problemática, el estado del arte, etapa de propuestas, ejecución del proyecto, incluso después hasta una verificación de objetivos. Este proyecto también contempló eso, ¿ya? Mediante una encuesta, qué sé yo, y después itinerancia dentro de la región y cosas como esa. Pero para mí la parte artística, la incertidumbre está en la ejecución, ¿ya? Porque obviamente sabemos que el control es algo ficticio, ¿ya? Que no todos los procesos son absolutamente controlados, ¿ya? Y para mí, por lo menos, quería que esa parte del proyecto tuviera su grado de incertidumbre, porque si bien tú puedes proponer cómo hacer algo final, pero nunca va a ser ese resultado final cuando haces un proyecto. Tú puedes hacer bocetos, puedes decir, por aquí puede ir el resultado, pero exactamente, por lo menos en este tipo de proyectos, nunca va a ser el resultado. Se va a Claro. aproximar, pero no va a ser exacto. Y también te quiero consultar respecto de esta especie de el procedimiento, de cómo llegaste a la obra, cómo llegaste, ya contaste hombre belga que atiende un café acá en Villa Alemana, Peña Blanca, Valparaíso, la quinta región, es muy común encontrar a la gente del mundo, de Holanda también, de Alemania, que le gusta como administrar café, es como fuerte, es como una tendencia. Es que en Europa es algo común. Es fuerte, también. Es algo bastante común. Entonces, pero las personas que tú no conocías y que conociste acá, ¿cuál fue la interacción ahí? Sí, mira, bueno, de hecho en la región también hay
otro componente importante. Esta región, la región de O'Higgins, de la cual estoy aquí hablando, es una región que yo le llamo una tierra de encuentros y desencuentros, ¿ya? Históricamente aquí los Promoncaes, que son los picunches, ¿ya? Mapuche picunches, después llegaron los incas, los españoles, pero siempre es una tierra como de simbiosis, ¿ya? Una tierra donde la gente se ha ido mestizando, ¿ya? Donde los foráneos, los extranjeros a partir de la República no han sido muchos, muy pocos contados casos, ¿ya? En lugares puntuales, a lo mejor Sewell, ya aquí en la cordillera, cuando llegaron los norteamericanos y después de otras nacionalidades, pero así visitantes, así como en Valparaíso, que es un puerto con muchas nacionalidades, no. Entonces, por eso decía hace un rato que ver extranjero aquí era un poco extraño hasta hace unos años atrás. Entonces, claro, empezó a cambiar el paisaje humano, el paisaje cultural, otros ruidos, otros olores, incluso a veces en las calles de comida que se ofrecen y productos. Y la forma de acercarme a esta gente fue de diferente modo. Uno, directamente planteando el asunto, la problemática, invitando a participar de esto. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Y otra forma ha sido a través de organizaciones, ¿ya? Las organizaciones sociales que ellos mismos han ido construyendo y que uno ha ido contactando, en mi caso contacté para poder facilitar la llegada hacia ellos, que en general, eso también es otro factor que me ha llamado mucho la atención. Y las ganas de colaborar, las ganas de integrarse que tienen ellos, porque normalmente se quejan bastante de nosotros, que somos muy parcos, un poco apáticos, distantes. Y entonces cuando uno les ofrece participar en algo, de inmediato, o sea, no está ese grado de desconfianza que encontramos entre nosotros mismos, nuestra misma sociedad que la transmite normalmente para cualquier cosa. En cambio aquí... Mira, a propósito de lo mismo y para poder ligar un poco finalmente, porque quiero llegar al medio del asunto, que es el carácter curatorial. ¿En qué momento tú decides la curatoría de la obra, el montaje, la exposición, la itinerancia? Pero antes de eso, todavía hay ejes que son temáticos, que son poderosos. Yo entiendo, acá yo vivo en otra región, en la Quinta, donde el tema del mestizaje es más profundo, más marcado, evidentemente. Zona puerto, ¿cierto? Evidente, pero yo estoy más o menos hacia el interior, que es algo bastante similar a O'Higgins, ¿eh? Claro. Bastante similar. Muy cercano a Oscar Castro, como tú ya sabrás, ¿no? A la poesía del maestro Castro. En el sentido de que, es cierto, acá hay una presencia inmigrante, no en la urgencia, como lo que está ocurriendo en el norte. De ese punto de Claro. vista, el nivel de cómo llegaste a la pose finalmente, porque hay una pose, ¿no? Hay una actitud. Sí. O la pregunta es, o sale del registro de una foto, o tú tuviste un tiempo de conversación y observar el tema de la pose, que es muy importante, más aún en personas que están desterritorializadas, ¿ya? Sí, mira, cuando contactaba a esta gente, a estas personas, conseguí espacios para poder interactuar con ellos. ¿Ya? El Consejo de la Cultura de aquí de la región me facilitó un espacio que podía usar como sala de reunión, incluso por así decirlo, o como lugar para toma fotográfica. Entonces, claro, había que conversar con ellos, contarles el proyecto, invitarlos a una sesión fotográfica, ya que yo les hacía, que en realidad era documentación, era documentarme. Disculpa, Era en ¿esto términos... era pagado o era No, es invitación? voluntario, era Voluntario, ya. voluntario. Ellos existían de forma voluntaria, bueno, y eso queda claro desde el principio, ¿ya? Y te decía que la sesión de fotografía era la obtención del referente. Si hablamos en términos de diseño y de metodología proyectual, el referente juega un papel importante, ¿ya? Entonces, claro, había una conversación con las personas, había un acercamiento, no era automático, ya siéntate aquí, te vas a hacer una foto. Entonces había un conocerse, y un conocerse mutuo. Yo creo que esa es una de las partes que más disfruté de este proyecto, la conversación. La conversación y las historias de vida de cada uno que contaban, o sea, cosas
no sé, había una señora que venía de El Salvador, por ejemplo, que estaba trabajando en un restaurante en Rancagua y contaba un poco parte de su vida, qué sé yo, lo que había hecho allá, lo que esperaba aquí. Entonces, uno se enteraba de esta cosa de la esperanza, ¿ya? Porque al fondo lo que lo mueve a un inmigrante es la esperanza de un cambio, o si no te quedas en tu lugar de origen. O sea, si hay una esperanza de cambio, no te mueves de un lugar a otro, y ni menos a veces desplazarse tantos miles de kilómetros, si no crees que esa esperanza va a tener una respuesta positiva. Entonces, eso me di cuenta que a ellos, por lo menos los movía, les daba esa fuerza para levantarse día a día y para seguir creyendo en lo que estaban haciendo. Y otros insistir en lo que estaban haciendo, ¿ya? Entonces, en muy distintas situaciones, porque tú sabes que no todos los inmigrantes son tratados de la misma forma, ¿ya? Exacto. No todos los inmigrantes tienen los mismos recursos. Hay, podríamos decir, clases dentro de los inmigrantes, lamentablemente, ¿ya? Entonces, te das cuenta de toda esa situación porque la televisión te estandariza, te dice los inmigrantes, ¿ya? Pero es que hay muchos tipos de inmigrantes. Otra cosa que es bastante relevante, y yo ya mencioné a dos artistas conocidos, connotados, ¿no? Que son artistas locales, globales, que son Ai Weiwei y Ito Steyer, pero también aparece un chileno entre medio, que es exalumno de nuestra facultad, que es Alfredo Yar, que tiene un trabajo bastante poderoso, en la década de los 80, 86 por ahí, acerca de estos trabajadores que son más o menos que están en estados de esclavitud en la zona brasileña, la selva, que están cavando y sacando oro. Y él hace un trasvasije y después exhibe estas fotografías en las señaléticas del metro que conduce a Wall Street y coloca el valor del valor oro con la fotografía de estos mineros semiesclavos, ¿no? En ese contexto, ¿cómo resuelves, cómo ves tú un trabajo futuro o no actual que tenga que ver con una mirada aún más situada de la situación de la inmigración? En un contexto aún más límite, llevándolo a algo más liminar, ¿no? Más liminar, como generación de conocimiento nuevo, a la par de una investigación o levantamiento antropológico o levantamiento estadístico antropológico social. ¿Hasta Sí, dónde, sociológico. hasta dónde crees tú que uno como creador o como proyectista puede estirar la vara? Bueno, yo creo que eso obviamente Y lo no caer marca en el panfleto. lo marca la ética. O sea, la ética que cada uno te hace decir hasta dónde llega o hasta dónde no llega, y hasta dónde también te aprovechas o no te aprovechas de eso, porque también está eso, ¿no? El cuánto usas aquello para, no vamos a decir para tu propio beneficio, pero sí hay una construcción y un beneficio, por así decirlo. En mi caso, el tema, la temática que era problemática, la traté de usar obviamente con respeto, con cuidado, siempre acercándome hacia el otro u otra, de tú a tú, de igual a igual, ya sin paternalismo, sin ni más ni menos, ya siempre como también desde un punto de vista que a veces olvidamos, que es la bondad. Tratar de practicar un poquito dentro de lo que se puede la bondad, porque eso a lo mejor cuando uno está lejos de su tierra, uno lo extraña, ¿ya? Entonces, ver empatía en el otro, ver que se acerca con, no sé, con buena intención, se agradece. Entonces, yo creo que ahí está el límite, Iván. Yo creo que la ética te lo marca. Ahora, en cuanto a extremar, yo creo que por supuesto, o sea, esto es un tema que en nuestro país, bueno, en esta zona con problemáticas, le estamos como recién empezando a ver. Imagínate, este proyecto es del 2018, ¿ya? Y mira las cosas que han pasado hasta este año, ya con estos lamentables hechos del norte y las cosas que se están proponiendo, que me recuerdan mucho los muros que se levantan en muchas partes, ¿ya? Con el aprovechamiento también de estas redes también que existen. Entonces, es problemas complejos. Es problemas complejos, pero yo creo que si las cosas están claras también ayudarían
a resolver las cosas. Bueno, el problema político para mí es otra cosa, yo ahí no me meto. Yo solamente me interesa la visibilización de estas personas, considerarlas personas, obviamente, y no olvidar eso, que son personas, ¿ya? Que no, que nadie deja su tierra porque sí, simplemente. ¿Mm? Sobre todo cuando hay un problema de urgencia del subsistir, ¿ya? Entonces, por ahí lo veo, Iván, yo creo que es la ética la que uno le marca. Y sí, yo creo que es un problema que, bueno, de hecho, todo este tiempo uno sigue pensando cosas, obviamente, y tratas de tensionar aún más lo que empezó con un, no digo simple, pero aparentemente simple retrato, donde la operación era un cambio de escala de algo menor, que era un retrato habitual, a algo mayor, que te llama la atención, que está más vinculado incluso con el lenguaje publicitario, ¿no? Con las vallas, y, y eso en general. Mira, y otra cosa que es importante, creo yo, hay una tendencia en ciertas creadoras y ciertos creadores que se transforman en investigadores artísticos, que formulan proyectos artísticos, que no producen obra para que se exhiba y se cuelgue en una pared, en una galería, como es tu caso, por ejemplo. Y generalmente estas obras que son un guión, forman parte de una industria, pues, por ejemplo, la industria de la memoria, la industria del patrimonio, la industria de los derechos humanos, renta igual, Sí, se tiene por que supuesto. financiar, no hay que perder ese sentido. Y generalmente estas obras, estos proyectos que son de clasificación de archivos, la obra se exhibe si se vuelve a guardar y se transforma en un nuevo archivo actualizado. A diferencia de lo tuyo, que es una obra física, que está presente, que itinera, que permanece, ¿cómo observas tú? ¿Cómo te insertas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un artista, un diseñador que va a insistir en producir obra tangible, que a su vez es un proyecto artístico, o la tentación de práctica, pragmática, de desclasificar archivos, exhibir archivos y volver a guardar esos archivos y la obra tangible dejó de existir porque se dejó de exhibir o representar? Sí, es interesante eso que me planteas porque obviamente la tendencia hoy en día es a que la cuestión del asunto material o matérico se ha desplazado, ¿ya? Entonces hay un Porque desplazamiento molesta, de los... es un estorbo, implica bodega, implica, qué sé yo, traslado. Ya me dirás los problemas que tengo yo con El eso. problema que tengo yo también con material que tengo donde guardar, Sí, pero, por supuesto. pero Cuando hoy en uno todo, insiste. sí, uno insiste, no sé por qué. Ahí yo creo que están las fijaciones propias de cada uno y también el apego a ciertas formas de resolver las cosas. En mi caso, claro, insisto en lo matérico porque es mi entorno, o sea, mi formación, la forma en que yo creo que puedo comunicar mejor, pero bueno, obviamente tampoco me cierro a otras formas de expresión y de reflexión, porque yo, para mí, una de las cosas más importantes de que plantea el arte hoy en día es la reflexión. Ya, obviamente no es solamente la representación, eso lo sabemos, sino que es la reflexión, el qué pasa con esto. No es solamente presentar los cuadritos de la pared y, uy, qué bonito, sí, parece que fue una foto. Esa no es la cuestión. Sabemos que por ahí no va ya el asunto desde hace ya como 100 años, ¿no? Que cuando Duchamp puso el urinario, lo puso en otra parte, te está diciendo otra cosa, ¿ya? Entonces, y claro, el que siga queriendo hacer lo otro, vale, que sean felices, pero en mi caso, esta inocente puesta en escena de cuadritos en la pared, ¿ya? Con ese artificio, porque al final la pintura es un artilugio, no deja de ser un artilugio, ¿ya? Lo que interesa es lo que suceda a las personas, lo que piensen más allá de esto, la sensación con las cuales se van, ¿ya? Entonces, claro, uno está muy tentado al registro, obviamente, y de hecho este conjunto de obras tiene también su parte de registro. No me quise quedar afuera de esto y quise experimentar con esa parte. Y lo que hice fue un ejercicio interesante. Le saqué fotos a los cuadros.
Le saqué fotos de los cuadros, los corté, los fragmenté y los puse uno arriba de otro, grande, mucho más grande, y los dividí en trocitos. Te voy a mostrar, compartir un poco, porque a partir de eso hice una performance, ¿ya? Donde invité a gente. Aquí hay algunos fotogramas de ese video. No vamos a mostrar un video ahora porque sabemos que puede haber problemas de conexión. No sé si se alcanza a ver ahí bien. Ahí se ve. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Invitaba a gente a que sacaran trocitos de esta imagen, ¿ya? Y se iba viendo lo que iba quedando abajo, ¿ya? Entonces, este sujeto, o hombre o mujer, se iba hibridando, se iba mezclando, y este rostro tan este gran rostro se empezaba a mezclar con los otros rostros que habían abajo, sucesivamente, ¿ya? Esta fue la parte performática del proyecto, que la verdad es que quise darme un gusto, y bueno, estaba considerado dentro del proyecto también. Y hay un registro, ¿ves? Hay un registro en vídeo de esta intervención, ¿ya? Aquí también convoqué a gente, me conseguí un espacio dentro del Museo Regional de Rancagua, donde intervinieran esta representación fragmentada. También es parte de los conceptos que normalmente manejo. E hice yo mismo el registro en vídeo. No me acuerdo exactamente cuánto dura como una hora, es larguito, así todo, porque claro, está casi como en tiempo real, ¿ya? En algunas partes fui cortando, pero te das cuenta que se va sumando va creando esta como sumatoria de rostros, incluso va variando a veces, porque también no fue inocente cuando planteé el proyecto al principio, en que más o menos la mirada en todos quedara a una misma altura, ¿ya? La proporción de los rostros fueron más o menos iguales, entonces, para que hubiera una cierta coincidencia, ¿ya? Es que se produce esto que es interesante, hay una cuestión de hibridación Claro. entre medio. Mira, yo creo que acá entramos de lleno a un debate que es bastante amplio y poderoso, que se inserta en lo que estamos un poco hablando, que es el campo de la cultura visual, donde entra un poco todo, ¿no? Es como, es como estos chanchitos donde se echa dinero y todo cabe en este concepto de cultura visual, desde Claro. una representación escénica a un trabajo proyectual en diseño o una obra artística como la tuya. En ese sentido, entramos de lleno en lo que se puede entender como imagen política o política de la imagen, que son tramas de análisis que permite interconectar provocaciones desde el campo de diseño, desde el campo de la arquitectura, desde el campo de la topografía territorial, etc. En ese contexto, pensando ya en futuros trabajos que incluso hemos conversado, ¿cómo insertas tú el tema del patrimonio como eje dentro de lo que te he planteado en temas de capas? Como si fuera un Photoshop, tenemos varias capas, pero siempre hay una capa principal. No puede haber una cosa tan extremadamente plana, equidistante. En el campo patrimonial, por ejemplo, ¿tú crees que estás rozando el patrimonio, tocando el patrimonio acá, de imagen, por ejemplo, de las personas retratadas? A ver, no sé, a ver. Yo creo que el ejercicio de la declaración de patrimonio. O, disculpa, Ya no patrimonio o bajarlo un poco más a memoria, ¿no? Sí, ¿Qué memoria, pasó? ¿Qué memoria. pasó ahí? Sí. Sí, yo creo que, por supuesto, cuando las personas son capaces de variar sus propios referentes, cuando los registros pueden ser alterados, hay un cuestionamiento de la memoria, ¿ya? Cuando sabemos que hay una narrativa que se ha mantenido por el tiempo de una forma, ¿cómo decirlo?, inquebrantable, ¿ya? Permanente. Sí. Permanente, los discursos hegemónicos, por así decirlo. Y viene un discurso nuevo o un conjunto de discursos y cuestionan, porque eso también es lo que hace el arte, ¿no? Ese discurso hegemónico, obviamente ahí lo patrimonial, la memoria se remece. Tenemos estos terremotos que son como los que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? De cambio profundo, y hay un cuestionamiento a todas estas cosas. Entonces, claro, por supuesto, hay cosas que son tangenciales que uno las puede proponer, e incluso
cuando uno está elaborando un proyecto, si uno es dueño del proyecto, no es dueño de todo el proyecto. Porque también yo creo que hay una ilusión, ¿no? Hay cosas que se desbordan y eso también está dentro de lo incontrolable que creo que también le dan cierta riqueza al proyecto, ¿ya? Que ese desborde, esa cosa que va más allá del proyecto y que lo hace muchas veces crecer y derivar en otro tipo de proyectos, ¿ya? En otras propuestas. Y en mi caso, claro, me lleva a pensar en en otras propuestas que estoy considerando, ¿ya? Que, que en el fondo tampoco sabemos exactamente dónde pueden llegar, pero que sí tienen Exacto. como objetivo la reflexión. Yo creo que ahí es ese norte el que no se olvida, el que permanece, y la reflexión es lo que nos ha hecho llegar a lo que somos hasta ahora. O sea, si los filósofos griegos no nos hubieran preguntado acerca de la naturaleza de las cosas, por lo menos de las que veían ahí alrededor, primero que nada, no seríamos lo que somos ahora. Entonces, todo lo que hacemos es sujeto de reflexión. Entonces, una obra, ¿por qué no? Claro. Bueno, yo leo tu trabajo como una especie de ejercicio de memoria transhumante, de revisión de los territorios originarios, con estadía en territorios nuevos, territorios distantes, amables en algunos casos, perversos en otros, como lo que ocurrió en Iquique, con todos los argumentos y contraargumentos que hay al respecto, pero la mirada acá desde un punto de vista más bien disciplinar académico. Y en ese campo, en ese contexto, para ir más o menos sellando un poco la conversación, ¿cuáles son los proyectos a futuro que tienes planteado tú? Futuro inmediato, futuro inmediato. Pero mira, sí, apaño aún más. Probablemente ocurra, no sé, quizá, que nosotros somos la generación de la gente que se crió y se educó en arte, se formó con lo que son los fondos concursables. sí. Es lo que conoce la gente más joven todavía, ¿no? La concursabilidad, la línea proyectual de un trabajo artístico que perece o no depende de la concursabilidad, a cambio de un campo que se puede llamar el financiamiento basal, que es un debate interesante que se está produciendo en algunas estas campañas presidenciales que estamos vivenciando nosotros, que hay debate al respecto. No sé si muy alto o muy bajo, pero hay debate. Financiamiento basal para la creación artística, arquitectura y diseño, qué sé yo, en el campo especulativo, en contrapunto a este plan concursable, competitivo, que ha tenido muchos beneficios y muchos perjuicios también. Entonces, ¿cómo verías tú, así especulando, un proceder? Por eso, por ejemplo, todos los trabajos acerca de memoria y patrimonio han sido bastante desventajados al respecto. ¿Cómo ves tú tu propia especulación creativa en un tipo de financiamiento, digamos, basal, proyectual, de trabajo, a uno concursable? Porque puede que tú pierdas el concurso y no hay proyecto. Sí. Bueno, yo desde ese punto de vista puedo hablar solamente, obviamente, de mi experiencia, lo que ha sido la experiencia. Todo lo demás, obviamente, sería terreno de la especulación, ¿ya? Para alguien desde la periferia, participar en un concurso donde no conoces a nadie y salir beneficiado es porque hay un reconocimiento a tu trabajo, ¿ya? Entonces, esa ha sido la base de mi trabajo, ¿ya? Por lo menos de los proyectos que se me han asignado fondos concursables, así ha sido la forma de funcionar y doy fe que ha sido transparente. De otra forma, yo sé que esto tiene su lado negativo y positivo, ¿ya? También el lado negativo que podríamos decir del exceso de concursabilidad es que también crea un sistema del arte bastante, a lo mejor, acomodaticio, a lo mejor, que sin mucha crítica, Homogéneo. ¿ah? Homogéneo. Homogéneo, a lo mejor demasiado de aseo y ornato, como diría por ahí un crítico de arte chileno. Buen Que, punto. ¿me entiendes? Entonces, claro, como muy correcto, aséptico, pero que no se compromete más allá, no sé. En mi caso yo creo que, no sé, he tratado de usar esta misma herramienta para producir reflexión. Ahora, el otro lado
el otro lado, no sé, yo creo que los beneficiados serían los que tienen redes. Yo en mi caso no, ¿cuál red? O Exacto. sea, Yo ¿me solamente entiendes? puse el tema en la palestra. Claro, y los que vivimos en periferia, menos redes aún, o sea, ya pasó ya con el último concurso de, no sé, de adquisición del Ministerio de la Cultura de obras de arte, que fue muy, muy comentado porque había mucha gente que se quejaba del centralismo, de que la mayoría de las obras que se adquirieron de las personas eso es lo que se decía, de gente de la región metropolitana, no sé, ¿me entiendes? O sea, Claro, ahí sería eso sería adjudicación a dedo, ¿no? A dedocracia. mira, yo no sé si fue así, pero obviamente si tú conoces algo y estás familiarizado con eso, vas a tener la tendencia a escoger eso. Y eso es Claro, normal que suceda. ¿Me entiendes? Yo no, sí, no digo que haya habido mala fe, no, no creo. Pero obviamente lo que lo conoce, venga. sí, Y en cambio lo que no conoce, pero potencialmente a nivel de, por ejemplo, de política pública, evidentemente que si estamos en un 99,9% fundados en proyectos concursables, con un jurado itinerante concursable, que es como una mm, especie de silla musical, independiente de los nombres, me refiero al modelo, evidentemente que ese modelo necesita una revisión, una remirada. sí, por supuesto. Eso hay que Eso, revisarlo. eso hay que Es revisarlo, perfectible. es mejorable de todas maneras, sin Claro. restar los méritos que han ocurrido de algunos fondos, sobre todo en regiones, Por supuesto, como tú lo has y hay dicho. que pensar también cómo era este país hasta antes de esto. O sea, no solamente ver los contras, sino que cómo se movía la cultura antes de la concursabilidad. Eh, no sé, veníamos de lo que se llamaba un tiempo de apagón cultural, qué sé yo, y la concursabilidad, los fondos concursables le dieron, no sé, nueva vida a esto. Algo, Algo, una por luz, sí, supuesto. es Yo creo verdad, que es si cierto. hay una de las cosas que hay que mejorar mucho es la circulación de obra, ¿ya? Porque se crea mucha obra, pero queda ahí, da su vuelta primera, pero no sigue circulando alrededor del país, no, no siguen, porque eso es yo creo que algo que falta Tú dices mucho circulando físicamente, físicamente, cuando es claro, obra que no es solamente registro, ¿me entiendes? claro, porque Incluso circular ahora cuando se es asocia a redes. claro, entonces yo creo que, y también falta aclarar cosas en cuanto a lo que es, no sé, fomento, eh, así como hay un fomento lector, ¿ya? Para lo que es el libro, también debe haber una especie de fomento. A mí no me gusta hablar del concepto consumo cultural, no me cuadran esas dos cosas, ¿ya? Es como una Acceso, claro, no, pero sí fomento al disfrute. Yo creo que en España tienen un concepto muy bueno, ¿ya? Cuando se habla del tiempo libre, que lo llaman ocio. ocio, sí. Y aquí nosotros el ocio es algo, casi como que nos Mal visto. engrifamos Mm, mal visto, ¿no? mm. Y ellos para nada, hablan de ocio desinhibidamente y dicen que el ocio es el tiempo propio de la persona, en que cada uno es dueño de destinarlo para lo que quiera, ¿ya? Claro, Para su descanso. nosotros estamos desde los 80 con la proliferación de los negocios. Y los negocios es la negación del ocio, en Mira, términos lingüísticos. mira qué Entonces, interesante, sabes que no había reparado esa eso, pero síntesis es clara al respecto. Entonces, bien, yo te hice esta pregunta que tiene que ver más en el marco de una política pública, porque estamos en un contexto del mes del diseño, que es una especie ujú. de promoción, de fomento. Bueno, fomento no es porque el fomento hay que poner plata, si hablemos de difusión, promoción, de líneas de investigación, líneas de representación. Hay gente que está viendo este programa en redes, sobre todo en regiones, es lo que yo sé. Entonces, para, más o menos pegar una especie de telegrama o cable respecto de lo que se puede o se está haciendo a escala de imagen en nuestro país. O sea, imagen, digo, en amplio campo transdisciplinar. Y eso ha sido un poco, no sé si estamos bien en los tiempos, porque acá el control del tiempo es como poderoso. Ujú. Eh, Ir más o menos cerrando un poco para tus palabras finales acerca de cuál fue la sensación o cuál ha sido la sensación respecto de
abordar un tema tan dramático, de estar fuera de Chile, o sea, en el extranjero, más bien dicho, tú estuviste harto tiempo fuera, uno quien habla también, entonces uno entiende, aplica empatía al respecto. En ese contexto, para ir cerrando, en este cruce disciplinar, arte y diseño, en esta transcreación, en este proyecto curatorial que tú has hecho y que seguirás haciendo, por supuesto, ¿cómo te encuentras tú dentro? ¿Cómo te insertas tú como creador? A ver, yo creo que esas Es una son pregunta cosas muy que... abierta para dejar un final Sí, abierto y no cerrado de esta conversación. yo creo que ahí hay una cuestión que es, por así decirlo, ¿cómo llamarlo? Como la tenacidad, ¿ya? El querer lo que uno está haciendo y que las preguntas no se agotan. Yo creo que, como en mi caso, creo o tengo proyectos y creo obra para, para alentar la reflexión, es porque están las preguntas siempre presentes. Entonces, habiendo preguntas, habiendo cuestionamientos, siempre va a haber obra. Por lo menos en mi caso es la forma de preguntarme las cosas. Yo me pregunto las cosas visualmente, ¿ya? A lo mejor un filósofo se las pregunta, obviamente, escribiéndolas, llevándolas al papel. Mi caso es en este cruce con otras disciplinas, me las pregunto visualmente, entonces es allí donde está la tensión de los distintos elementos. Entonces, claro, hay muchos otros elementos que me gustaría abordar. Hay muchos otros cruces disciplinas que me interesan. Me interesa mucho seguir insistiendo también en el tema territorial, que es algo que nos falta como país desarrollar mucho, la mirada interna, ¿ya? Esta mirada interna de la cual creo que nos debemos empapar, ¿ya? Para poder, y no por una cuestión de simple identidad, porque para mí ya me aburro cuando escucho siempre hay el problema de identidad, que no tenemos identidad. Eso es falso, para mí es completamente falso. La identidad hay sobre chorrea por todos lados. Lo que pasa es que tenemos que hacer una mirada interior hacia nosotros y dentro del país como consciente, de forma consciente. Eso. Bueno, va una cita al cierre de Pancho Gacitúa, Francisco Gacitúa, el último premio nacional de arte, ex profesor de nuestra facultad de artes, que indicó que se aburrió de estar en el extranjero, de estar en Inglaterra, porque su maestro le dijo, mire, váyase a Chile, váyase a su montaña, a su cordillera, ahí está el planeta, ahí está su obra. Bueno, Gacitúa dijo eso en el último día, yo estoy acá porque estoy en la cordillera, y vivo en la cordillera, en la precordillera, y de ahí hago mi obra completa y finalmente. Eso que acá un poco de exponer y presentar tú. Bueno, se agradece mucho, Leonardo. Se agradece la invitación también al Departamento de Diseño por su director, Juan Carlos Lepe, para la difusión de este microprograma chiquitito, que es aspiracional, es pequeñito, pero aspiracional ¿a qué? A que conversemos. Temas de interés, temas que nos convoca en arte y diseño. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Leonardo. Quedan hartas ganas de conversar sobre el tema diseño y arte, y los cruces que hay ahí, porque yo creo que no son espacios, por supuesto, ajenos, ¿no? Pero con desafíos diversos, ¿no? Así que, bueno, nos veremos en otra ocasión y seguimos con el ciclo durante la semana y más adelante también tenemos otros microprogramas que el profesor Méndez nos va a traer y que vamos a comunicar. Están en el programa y vamos a seguir comunicándolo a través de Mundo FAU, ¿ya? Así que estén muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Iván. Participaron. Chao, Sí, chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.